Hola, ¿qué tal Mini Makers? Bienvenidos a su curso de circuitos básicos en Tinkercad. En esta clase vamos a utilizar una placa de pruebas para conectar nuestro próximo circuito. ¿Pero qué es una placa de pruebas? Esto es una placa de pruebas, también conocido como protoboard. ¿Pero para qué se utiliza? ¿Cómo se usa? Bueno, eso es lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Comenzamos. Muy bien chicos, antes de comenzar a conectar nuestro primer circuito en la placa de pruebas, también conocido como protoboard, vamos a entender primero cuál es la estructura interna que tiene esta placa. Para eso aquí yo ya tengo una imagen donde les coloco el protoboard que ya les había mostrado al principio. Es exactamente la misma imagen de este protoboard y la siguiente imagen no tiene carcasa. Le hemos quitado la carcasa para que ustedes vean cuál es la estructura interna. Entonces el protoboard está dividido por columnas y por renglones. ¿Cuáles son mis columnas? Son estas que están marcadas aquí como positivo y negativo. Del lado izquierdo tengo dos columnas y del lado derecho tengo otras dos columnas, también marcadas como positivas y negativas. Entonces, si yo me voy a la imagen donde no tengo mi carcasa, puedo observar que todo lo que yo conecte en el lado positivo va a tener continuidad porque es una sola lámina a lo largo de toda esa columna. Lo mismo para el negativo de ese lado y lo mismo para el positivo y negativo de ese lado respectivamente. ¿Por qué está marcado con positivo y negativo? Esto me ayuda a mí a seguir una simbología para que no me equivoque a la hora de conectar mi batería o mi fuente de alimentación. En este caso yo voy a conectar la polaridad positiva donde me marca que es positivo y la negativa donde me marca que es negativo, y así todo lo que yo conecte en mi circuito lo puedo tomar de ahí, tanto el positivo y el negativo, y de esta manera no me voy a estar equivocando a la hora de conectar mi circuito para evitar riesgos de que tenga un corto o que algo se queme. Ahora, también en mi placa de pruebas tengo renglones. Puedo observar que aquí tengo los renglones separados por números. Tengo del 1, en esa placa de pruebas, como es pequeña, tengo hasta el 30. Y cada renglón está separado del siguiente renglón, no tienen continuidad. Entonces volvemos a la imagen donde yo no tengo mi carcasa. Puedo ver que mi plaquita de cada renglón está separado por un espacio que es un plastiquito que aísla la siguiente laminita y no permite que tengan continuidad entre ellas. Esto es para que yo pueda hacer conexiones diferentes en diferentes partes y no esté todo unido y todo conectado. Si necesito que un renglón esté unido al otro, entonces nada más le coloco un cable de renglón a renglón donde yo quiera conectarlos. Y cada renglón, regresando aquí donde yo tengo la carcasita, puedo observar que tengo 5 orificios marcados de la letra A la E. Entonces en cada uno de los orificios va a ir una terminal, ya sea una terminal de mi resistencia, de mi LED, una terminal de alguno de mis cables, y lo voy a conectar a los siguientes renglones como yo quiera, siempre y cuando siguiendo la forma correcta de conectar un circuito. Entonces, para comenzar a familiarizarnos de cómo se utiliza la placa de pruebas, ahora sí vamos a conectar nuestro primer circuito en la plataforma de Tinkercad. Ok, una vez que estoy aquí en mi plataforma de Tinkercad, voy a la sección de Circuits. Voy a crear un nuevo circuito. Y de mi lado derecho, como ustedes recordarán, tengo mi panel donde están mis componentes principales. Aquí yo tengo ya seleccionado componentes básicos por default y voy a buscar aquí, le voy a dar al scroll y buscar mi placa de pruebas. Aquí se llama placa de pruebas pequeña. Le puedo dar un clic para que me aparezca en la pantalla o arrastrarla. Quiero que me aparezca de una manera vertical para no estar viendo los números de lado, entonces selecciono mi componente y aquí le voy a dar en girar, en este botoncito, hasta que esté ahí, derechito. ¿Okay? Ahora voy a conectar el circuito que conectamos en la clase anterior, que nosotros aprendíamos a encender un LED. Es el mismo circuito, van a decir, qué fácil, pero conectarlo en la placa de pruebas es diferente. Entonces vamos a reafirmar nuestros conocimientos de la clase anterior utilizando ahora la placa de pruebas. Para eso voy a buscar mi LED. Lo voy a poner a un lado, todavía no lo voy a colocar. Ahorita les voy a explicar cómo se coloca.
La resistencia, acuérdense, muy importante para limitar la corriente que pasa a través del LED. Acuérdense que es como mi válvula, mi llavecita que se cierra para que no tenga demasiados electrones. Y mi batería. Voy a elegir aquí una batería, la pila plana. Muy bien. Primero vamos a comenzar conectando nuestra alimentación, es decir, mi batería a la placa de pruebas. Entonces, como les comentaba, vamos a seguir la simbología que me marca la placa de pruebas para tener una estructura, un orden al momento de hacer nuestros circuitos y no equivocarnos con las polaridades. Entonces, aquí en la batería me marca cuál es el lado positivo. Entonces, ese es mi terminal positiva. Si le pongo el cursor, me dice positivo, le voy a dar clic y voy a arrastrarlo aquí. Ok, entonces ahí ya se conectó. Vamos a seguir la simbología. Recuerden que el positivo es rojo. Y si yo selecciono cualquier edificio de esta columna, ustedes se podrán dar cuenta que todo se ilumina, me lo marca en verde. ¿Qué significa? Que lo que yo conecté ahí tiene continuidad, ¿sí? ¿Por qué? Por la laminita que está ahí a lo largo de toda esa columna y toca todos esos orificios que están ahí. Entonces también voy a conectar ahora mi lado negativo de la pila al que me indica como negativo en la placa. Lo voy a cambiar a color negro. Y ok, entonces también si coloco aquí mi cursor, todos los orificios de esta columna tienen continuidad con mi batería. Entonces yo ya tengo alimentado mi protoboard, pero todavía no he conectado mi circuito. ¿Cuál es mi objetivo? Encender el LED. Entonces se recuerdan que el LED necesita estar alimentado primero de una de las terminales. Recuérdense que el cátodo es el lado negativo y el ánodo es el lado positivo. Y la resistencia usualmente lo estábamos colocando del lado del ánodo, pero lo podemos colocar tanto en el lado positivo o negativo, siempre y cuando la polaridad del LED esté correcta, esté bien conectada. Entonces, para colocar el LED en mi protoboard, yo aquí ya lo estoy colocando, pero esto está incorrecto. Ya pudieron notar por qué. Porque yo al colocarlo ahí, estoy conectando las dos terminales a un mismo lugar. Es decir, que tienen continuidad entre sí. Es como si agarrara las patitas y las uniera. ¿Por qué? Miren, voy a poner el cursor aquí. ¿Se fijan? Se ilumina todo el renglón. Entonces eso está mal, obviamente. No puede estar conectado el positivo al negativo porque mi LED se va a quemar. Entonces yo lo voy a girar. Selecciono mi componente y con este botoncito lo voy a girar hasta que esté derechito. Ahí. ¿Okay? Entonces yo ya tengo mi cátodo, que es el negativo, en el renglón 1 y mi ánodo, que es el positivo, en el renglón 2. ¿Okay? Ya están separados. Muy bien. Ahora voy a conectar mi resistencia a una de las dos terminales. Yo voy a decidir conectarlo al ánodo. ¿Sí? Entonces, recuerden que tiene que venir la batería hacia la resistencia, pasar por el lado positivo del LED, que es el ánodo, luego regresar por el lado negativo hacia mi negativo de la batería. ¿Cómo voy a hacer eso? Ok, entonces voy a conectar esta terminal que está aquí, esta terminal de la resistencia que está aquí en este renglón, que es el 6, lo voy a conectar al positivo. ¿Qué hago? Le doy clic en esta terminal y me aparece un cable. Lo muevo con el cursor, le vuelvo a dar clic donde lo quiero colocar y ahí está. Ahí está conectado. Entonces viene el positivo de mi batería a través después de este cablecito de aquí hacia mi resistencia, luego pasa por la corriente por mi resistencia, viene al ánodo, luego se va a regresar por el cátodo y el cátodo va al negativo, exactamente. Entonces de aquí nada más necesito cablearlo al negativo, pero no necesito ponerle un cable de aquí hasta acá. No es necesario, porque si ustedes recuerdan, tengo mi columna negativa donde todo está alimentada. Entonces si lo pongo por ejemplo en esta terminal, está agarrando el negativo, ¿sí? Porque está conectado a través de esta laminita que está internamente hasta acá, ¿ok? Entonces ahí mi LED va a encender. Le voy a dar iniciar simulación. Sí enciende, pero enciende un poquito flojito, no tan brillante. ¿Recuerdan por qué? Hay un detalle que se me pasó. Entonces voy a detener simulación
Y exactamente, el valor de mi resistencia. El valor de mi resistencia para esta batería, como es poquito voltaje, es poquita potencia que la que yo tengo empujando mis electrones, no necesito ponerle una válvula tan cerrada. Y 1 kilo ohm es como una válvula muy cerrada, entonces voy a abrir un poquito más esa llave para que pasen más electrones y se ilumine mejor el LED. Entonces voy a darle clic aquí, voy a cambiar ese valor y le voy a poner 330 ohms. Ahora sí, iniciar simulación. A lo mejor no lo notan, yo sí lo noto, la verdad. Aquellos que sí lo notan, bien por ustedes, creo que tienen muy buena vista. Yo lo veo más iluminado porque está pasando más electrones. Y si queremos comprobar si están pasando más electrones, podemos medir la corriente con el multímetro. Recordarán, en videos anteriores estuvimos usando el multímetro en modo amperaje para medir la corriente. Y ustedes ahí pueden comprobar cuando modificamos el valor de resistencia que se mueve esa cantidad de corriente. Muy bien, chicos, pues ya aprendimos a conectar este circuito en nuestra placa de pruebas. Aquí algo muy importante es que el renglón que yo tengo de mi lado izquierdo no va a tener continuidad con el renglón del lado derecho. Ustedes podrán notar que de mi lado izquierdo tengo los mismos números que del lado derecho, pero aquí en el centro tengo un espacio, un hueco que se llama puente y sirve para separar esos dos renglones. ¿Por qué tengo ese puente ahí? Porque hay algunos componentes que necesitan tener esa forma, esa estructura por la forma en que están hechos. Les voy a dar un ejemplo y lo voy a colocar aquí. ¿Vieron cómo embona exactamente de este lado de mis renglones hacia este otro lado y no están de esta manera conectados las terminales entre sí? Y eso se necesita así porque internamente tienen una estructura especial en la que no se requiere que las conexiones tengan continuidad entre sí. Pero esos son circuitos más avanzados y los vamos a estar viendo más adelante. Esto es para que comprendan mejor la estructura del protobol, porque toda la forma que tiene un porqué. ¿Okay? Muy bien, chicos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya agradado y que hayan comprendido cómo se utiliza el protoboard. Cuando lo empezamos a utilizar por primera vez, la verdad es un poco complejo y confuso, no entendemos qué está pasando, pero esto se va a ir dando cada vez mejor con la práctica. Recuerden, la práctica y la constancia es la que hace el maestro. Muy bien, entonces, si quieren entender de dónde viene este circuito, hay que ver el video anterior que les voy a dejar aquí, para que puedan comprender por qué está conectado de esta manera el LED. Y nos vemos en la siguiente clase. Es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden compartirlo y suscribirse a nuestro canal, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos.